Hola, bienvenidos a este video. Hoy vamos a hablar un poco sobre el enfoque histórico-cultural que existe en el desarrollo de la teoría de la cognición distribuida. Ok, como puntos a tratar tenemos primeramente los aportes de Wundt, padre de la psicología experimental, y de Münsterberg, padre de la psicología aplicada. Luego veremos un poco sobre los principios fundamentales del enfoque histórico-cultural, para luego desarrollar cómo este se usa en la concepción de la cognición distribuida y finalizaremos con una breve conclusión de por qué el interés en esta teoría. Wundt es considerado el padre de la psicología experimental, y si bien la mitad de su obra estaba dedicada al análisis de sensaciones elementales mediante instrumentos e introspección, la otra mitad estudiaba las funciones psicológicas superiores que abarcaban los procesos de razonamiento y los productos del lenguaje humano. A esta la llamó psicología de los pueblos, y no se podía estudiar mediante métodos de laboratorio centrados en contenidos de la conciencia, porque estos fenómenos que estudiaba se extendían más allá de la conciencia humana. Para él, estos fenómenos debían estudiarse mediante métodos de ciencias descriptivas como la etnografía, el folclore y la lingüística. Ambas empresas deben combinarse, ya que si bien puede considerarse que las funciones psicológicas elementales se desarrollan en la cabeza, las funciones psicológicas superiores necesitan recursos cognitivos complementarios que deben hallarse en el medio sociocultural. Ahora pasamos a Münsterberg. A pesar de ser el padre de la psicología aplicada, adhería a Wundt con respecto a la distinción que establecía. Nombraba la parte experimental de la psicología como psicología causal y a la parte descriptiva como psicología teológica, indicando que el conocimiento no solo se produce en la cabeza, sino también en los elementos objetivos de la comunicación entre los individuos, y estableciendo que ambas psicologías deben mantenerse nítidamente separadas y reconocer los principios que gobiernan a cada una. Echemos un vistazo ahora a lo que llamamos enfoque histórico-cultural. Su principio fundamental es que el proceso del desarrollo histórico del comportamiento humano y el proceso de la evolución biológica no coinciden. Uno es la continuación del otro y cada uno está gobernado por sus propias leyes. Este fundamento se explica mejor con este aporte de Luria, donde indica que el hombre difiere de los animales por el hecho de que puede hacer y emplear herramientas, las cuales no solo modifican de manera radical las condiciones de la existencia, sino que también operan sobre el hombre, en tanto producen un cambio en él y en su condición psíquica. Veamos cómo es esta interacción del individuo con el objeto. En el triángulo fundamental de la mediación, el niño no aplica directamente su función natural a la solución de una tarea concreta, sino que pone entre esa función y la tarea un medio auxiliar, gracias al cual logra realizarla. Y destacamos que en esta estructura básica de la cognición mental no se desarrolla en el vacío, sino que fuera del individuo hay fuentes que la suscitan. Agreguemos también que cuando hablamos de la parte instrumental incluye al lenguaje como la herramienta de las herramientas. Herramientas y símbolos son dos aspectos del mismo fenómeno, una orientada fundamentalmente hacia afuera y la otra hacia el yo. Sin embargo, en este primer triángulo no se toma en cuenta el aspecto dinámico que es el tiempo. Ahora, en este segundo triángulo sí lo incluimos, donde los dos mundos, es decir, el filogenético y el cultural, se sintetizan sin cesar para proporcionar los fundamentos mentales de las acciones en tiempo real que las personas llevan a cabo en el mundo. Así, nuevos estados del sujeto surgen de la coordinación de información tanto de las conexiones mediadas como de las directas entre sujeto y objeto. Es decir, como decíamos anteriormente, va a interactuar lo filogenético y lo cultural. Ahora tomemos en cuenta la ley del desarrollo cultural de Vygotsky, la cual indica que otros seres humanos desempeñan un papel decisivo en la formación de la capacidad cognitiva humana. El niño se aplica a las mismas formas de comportamiento que primero otras le aplicaron a él. ¿Por qué traemos este aporte? Porque en el tercer triángulo agregamos el hecho de que los individuos están constituidos en comunidades y que las relaciones entre sujeto y comunidad están mediadas por artefactos mediadores de grupo y por reglas. Además, las comunidades también implican una división del trabajo. ¿Qué comprobaciones nos trae este tercer triángulo? Primeramente, suministra un mapa conceptual de los principales lugares en que está distribuida la cognición humana, incluye a otras personas y recalca el hecho de que cuando las actividades se institucionalizan son más fuertes y duraderas. Por último, ubica comunidad de análisis los sistemas de actividad, los cuales son formaciones complejas en las que el equilibrio es la excepción y las perturbaciones e innovaciones locales son las reglas y el motor de cambio. Entonces, ¿qué rescatamos del enfoque histórico-cultural? Primeramente, las funciones psicológicas que tenemos en común con nuestros primos prehumanos son funciones naturales y se desarrollan según principios diferentes que las funciones psicológicas mediadas por herramientas y reglas. La actividad mediada modifica ambiente y sujeto. Los artefactos culturales son materiales y simbólicos, son herramientas y la mayor de ellas es el lenguaje.
El ambiente cultural en el que nacen los niños contiene el conocimiento acumulado de las generaciones anteriores. La mediación cultural implica la especial importancia del mundo social en el desarrollo del hombre. Y por último, la unidad de análisis para el estudio del comportamiento humano son los sistemas de actividad, los cuales son sistemas de relaciones históricamente condicionados entre los individuos y su ambiente inmediato o culturalmente organizado. Entonces, ¿en qué parte entra la cognición distribuida? Los rusos tomaron la distinción de Wundt entre ambos tipos de psicología. Sin embargo, mientras Wundt indicaba que ambas eran distintas, los rusos querían una psicología unitaria que tendría como núcleo la mediación cultural y allí el supuesto de que la cognición es un fenómeno distribuido. Pasemos a apreciar entonces cómo se utiliza el enfoque histórico-cultural para concebir la noción de cognición distribuida. Veamos cómo se distribuye la cognición en la persona. Hay que tener presente que el conocimiento y las formas de pensamiento no están distribuidas de manera uniforme en el cerebro. Esto es especialmente señalado por neurocientíficos, los cuales buscan determinar qué parte del cerebro se involucra en cada fenómeno concreto. La heterogeneidad de la actividad dentro del cerebro está condicionada en parte por la estructura de los acontecimientos en los que las personas participan. Pasemos a la distribución en el medio de la cultura. La manera como la mente está distribuida depende decisivamente de las herramientas mediante las cuales se interactúa con el mundo, y estas, a su vez, dependen de los objetivos que uno tiene. La combinación de objetivos, herramientas y marcos constituyen simultáneamente el contexto del comportamiento y las maneras en que puede decirse que la cognición está distribuida en ese contexto. Como mediadores de la acción humana, todos los artefactos pueden considerarse herramientas y símbolos. Todo elemento cultural, todo rasgo cultural tiene un aspecto subjetivo y un objetivo, siendo el aspecto subjetivo el residuo cognitivo de acciones anteriores cristalizadas en el sujeto. Cuando hablamos de la configuración de los modelos de la cognición culturalmente distribuida, nos referimos a que la cultura, a pesar de ajustarse a pautas, está lejos de ser uniforme, ya que se la experimenta en interacciones locales y cara a cara, que están condicionadas localmente y por consiguiente son heterogéneas. La cultura es un fenómeno distribuido en la medida en que, como se la aplica y se la adquiere en las interacciones cotidianas entre los hombres, no hay dos de ellos que compartan la totalidad de la cultura del grupo al que pertenecen. Una concepción distribuida de la cultura exige que se piense en la manera como la cognición se distribuye entre las personas en virtud de sus roles sociales. Parte del conocimiento cultural que uno tiene es un saber concerniente al grado en que los demás pueden compartir el propio conocimiento y perspectiva cognitiva. Hay que considerar la cultura como un conjunto de mecanismos de control para gobernar el comportamiento. En cuanto a la distribución de la cognición en el mundo social, los componentes del proceso cognitivo del humano han de situarse tanto en el entorno inmediato cuanto en la actividad próxima que está presupuesta en sus acciones. Dentro de cada contexto local, esas acciones cognitivas, como recordar y tomar decisiones, no solamente están distribuidas entre los artefactos, sino también entre las reglas y entre las personas según la división del trabajo. Por último, tenemos la distribución de la mente en el tiempo. La cognición está distribuida verticalmente en diferentes dimensiones temporales ocupadas por cada uno de los participantes y horizontalmente respecto del pasado, presente y futuro. La cuestión del tiempo nos ayuda a ilustrar otro rasgo del pensamiento mediado por la cultura, el proceso por el cual el aspecto ideacional de todos los artefactos culturales se transforma en su aspecto material. Esto es una especie de condicionamiento. La naturaleza humana es social en un sentido que difiere del de la sociabilidad de otras especies, porque solo el ser humano que utiliza una cultura puede entrar en el pasado cultural, proyectarlo en el futuro y entonces hacer retroceder ese futuro hasta el presente en la forma de creencias que condicionan y organizan el entorno sociocultural presente del individuo. Esto se puede ver, por ejemplo, cuando unos padres tienen un hijo, toman referencias de su pasado, proyectan un futuro para su hijo y bajo eso condicionan su presente. Para concluir, ¿por qué el interés en la cognición distribuida? Esto es debido a que se ha llegado a la conclusión de que la difundida creencia en que las ciencias sociales de orientación positivista considera el conocimiento como algo firmemente situado dentro del individuo es inapropiada para la tarea de captar la naturaleza esencial de la experiencia y el comportamiento humano. Se necesita entonces de una teoría que demuestre que el conocimiento no existe únicamente dentro de las cabezas de unas personas, sino que se distribuye a través de objetos, personas y herramientas del propio entorno. Con esto concluimos. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Les dejo en la cajita de información el link a nuestro grupo de Facebook por si les interesa conocer un poco más acerca de epistemología genética. Hasta la próxima.